Seguimos conversando aquí en el estudio con Francisco Martorell, lo estaban escuchando, director del Periodista, con Santiago Escobar, que es coordinador editorial del Mostrador, y se une a la conversación a través de la línea telefónica el diputado Sergio Aguiló, que es vocero hoy día de la nueva mayoría, pertenece a la Izquierda Ciudadana. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. Buenos días, encantado de saludar a dos grandes amigos, además al Chago y a nuestro amigo Martorell, un gran líder de la prensa. Muchas gracias. Latinoamérica. Se aseguró puras preguntas simpáticas ahora entonces. Una buena jugada política esa. Claro. Diputado, estaba... dale, Mancho. Le quería preguntar, diputado, ¿qué se vocea? ¿Qué se dice? La unidad. Tú sabes que los voceros siempre tienen que vocear la unidad. Eso es clave, porque usted no sé si se acuerda, ustedes son muy chicos todavía, pero durante el gobierno popular, en cuadro de total desabastecimiento, paro de octubre, etcétera, había un vocero del gobierno, que siempre el secretario general del gobierno, que era Daniel Vergara, un gran comunista, era líder, y le preguntaba al país completamente parado, ¿cómo está todo? Todo está normal, todo el país está unido, el país está en calma. Era el subsecretario del Interior. Era el subsecretario del Interior, ¿no? Y que asumía la tarea de vocería en esa época. Que asumía, exacto, tiene toda la razón, que asumía la tarea de vocería. Hoy día sería el secretario general del gobierno, ¿cierto? Pero mira, más allá de eso, yo un par de comentarios sobre lo que estaban ustedes conversando, compartiendo básicamente lo que se estaba diciendo. Yo no hablaría de la democracia cristiana, es más, yo comparto todos los días con la bancada de diputados de la democracia cristiana y te diría que, salvo eventualmente un par de diputados, nadie, pero absolutamente nadie de la democracia cristiana en la Cámara, y no es poco, estamos hablando de la segunda bancada más grande después de la UDI, comparte lo que ha hecho Ignacio Walker y parcialmente lo que ha hecho el presidente en estos días. Básicamente porque lo que hemos tenido, curiosamente, paradojalmente, con la democracia cristiana en la Cámara, es que ellos en varios de los temas nos han salido por la izquierda. Yanna Proboste, ella no es una militante de base, es miembro de la directiva y mayoría nacional en las últimas elecciones internas de la democracia cristiana. Ustedes, han ido como buenos periodistas y comentaristas políticos, han ido testeando qué es lo que ella ha dicho y lo que ha estado en los temas de educación y en los temas políticos en general. Conversando ayer con mis colegas demócratas cristianos en la Cámara, pero nadie comparte, o sea, no existe la hipótesis posible de que la democracia cristiana se vaya a ir del gobierno, porque se iría un pequeño grupo en el más extremo de las hipótesis. La democracia cristiana está compuesta muy mayoritariamente por gente que comparte la nueva mayoría. Esto no lo digo como un formalismo, sino que lo comparte muy sustantivamente, y hay mucha gente que en verdad cree en los cambios que estamos haciendo y cree que estos cambios que estamos haciendo algunas veces son moderados. Hay un grupo importante de demócratas cristianos que cree que los cambios que estamos haciendo son moderados, sobre todo en la Cámara. Es distinto en el Senado por razones que ustedes han comprendido. Diputado, pero sí. Yo entiendo lo que me dice respecto a los partidos, pero ¿cómo entendemos nosotros, como ciudadanos, esta suerte de pelea y aclaramientos y dudas y yo no sé qué dijo y por qué me dijo esto de la presidenta con su ministro del Interior? Pero yo creo, he estado compartiendo con el comité político, yo creo lo que decía con los panelistas recién, que no hay dupla. Efectivamente, los cuatro ministros están exactamente en el mismo discurso, en privado y en público. Yo he conversado en privado con mucha reserva y han dicho exactamente lo mismo que han dicho en público. Los cuatro ministros del comité político están exactamente lo mismo. De tal manera que yo no creo que haya ninguna dupla. Yo creo que Ignacio Walker, sobre todo, que es candidato o precandidato a presidente de la República, que además, siendo yo amigo de él fue abogado cuando era el ministro de la Solidaridad, yo estaba preso, tengo un cariño inmenso, pero él no entiende que cada vez que hace un punto hacia el centro o hacia la centro derecha, él pierde más que gana en la opinión pública chilena y está en las encuestas como está, pero él tiene una tesis, un empecinamiento tenaz, digamos. Tal como recordaba, entiendo que Martorell hace un minuto atrás, él fue el principal crítico a la ahora, en el caso de Pizarro, fue el principal crítico a la conducción de Ignacio Walker. Lo que está pasando con Pizarro es que él está pagando
porque él es una persona agradecida, los favores de haber tenido una solidaridad estricta con ese sector más poderoso, muy minoritario en la defensa, poderoso, que efectivamente le tendieron una mano en el momento que él estaba siendo criticado por la situación Soknich y el tema de sus hijos. Entonces, claro, ¿quién fue el que se solidarizó ahí duramente y se pusieron con Pizarro? Fue Guterres Martínez, fue el propio Nacho Walker, fue este grupo que es reducido, que tiene una visión más de centro-derecha y es un poder fáctico dentro del Partido Demócrata Cristiano, pero formalmente las instituciones demócratas cristianas están con el gobierno, están con la nueva mayoría y están con las reformas y algunos, como le digo, considerando moderadas las reformas. Diputado Aguiló, Santiago Escobar, hay un dicho en política que es que en momentos difíciles dicen no pierdas la oportunidad de quedarte callado. El tema fundamental es que conociendo el talante presidencial, no le gusta que la pauteen, no le gusta que le digan cosas por la prensa, etcétera. El mismo día en que el Mercurio desarrolla su tesis, ¿no es cierto?, acerca de la dupla correctora del rumbo de la nueva mayoría, basada en declaraciones básicamente del ministro, porque Valdés se quedó callado, por eso digo no son una dupla, sino declaraciones de, yo diría poco afortunadas, de un hombre de la experiencia política de Jorge Burgos. Apareció rectificando y quitándole el piso, aunque previamente había dicho que sí contaban con toda su confianza. ¿Usted se refiere a la entrevista de la presidenta, la tercera? Con la tercera. Y luego, ¿no es cierto?, hay un correteo de apoyo a los ministros por parte de su partido, ¿no es cierto? El PPD no ha querido quedarse atrás y entonces también apoya a Valdés. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no hay un sistema de relacionamiento, que era una cosa muy importante, y usted como vocero de la nueva mayoría, ¿cuál es el sistema de relacionamiento que los partidos políticos tienen con la moneda? ¿Qué es lo que hace el oficialismo para no tener voces disonantes entre los partidos políticos y el gobierno? Porque en estos momentos están claramente enfrentados a través de gestos, a través de declaraciones, a través de subrayados, como me quedaré hasta cuando me sienta grato, con la presidenta de la República, a la que dicen todos apoyar. Sí. Yo creo que hay, así como la ley de gravedad, la conocemos, hay leyes en política que probablemente no se han escrito, pero que son obvias. Y Chago, tú y el propio Pancho Martorell, que llevamos tanto tiempo en esto, uno como protagonista de la política, otros como analistas o observadores de la misma, sabemos, una es que cuando los gobiernos tienen gran adhesión popular, el ordenamiento se produce de manera natural y se produce de manera obvia, y una instrucción del gobierno es una instrucción. Cuando los gobiernos y los liderazgos bajan en adhesión popular, incluso los niveles que hemos estado conociendo hoy día, los mecanismos a los que tú te refieres, uno puede inventar 30.224 mecanismos, pero no tiene que ver con los mecanismos, tiene que ver con que la disciplina te relaja y con que hay algunos actores que hacen mucho más cálculos que conductas basadas en principios. Dicen, pero ¿por qué yo necesariamente voy a pagar los costos de aparecer como una disciplina rigurosa con un gobierno que tiene 20 y tantos? Yo creo que eso habla mal de esos actores que se manejan de acuerdo a las cifras, a las encuestas y a los cálculos siempre de corto plazo, porque en el mediano y largo plazo lo que en verdad importa para la ciudadanía, creo yo, por lo menos esa ha sido mi conducta siempre, es que uno se juegue por programas, por transformaciones, por perspectivas de futuro, y eso es lo que finalmente y de una coherencia importante, pero sin perjuicio de lo que a mí me gustaría o no me gustaría, hay una regla básica, una de las tantas reglas en política, como en otras actividades de la vida humana, hay muchas reglas. Una de esas, cuando los gobiernos tienen gran adhesión es muy difícil ordenar, cuando los gobiernos tienen baja adhesión es muy complicado ordenar, porque la gente tiende a dispersarse. Sergio, con ese diagnóstico, ¿qué podemos esperar entonces para los próximos meses, donde se van acercando las elecciones? Primero viene la municipal, después vienen las presidenciales, donde cada partido debe perfilarse y donde nada indica, porque hay muchos disparos en los pies en distintas partes del gobierno, que vaya a haber una tendencia que cambie esta baja en la popularidad de la presidenta. Entonces, ¿cuáles las expectativas que tiene la nueva mayoría de reordenarse y proyectarse? Porque para hacer esos cambios
sea gradual o no gradualmente, se requiere efectivamente una coalición unida, con fuerza y que le explique claramente a la ciudadanía hacia dónde quiere ir. Exacto, no encuentro toda la razón del mundo, pero yo no magnificaría las cosas, así como no es cierto que Chile esté viviendo o esté a puertas de una crisis económica. Quiero recordarles a ustedes que Chile está creciendo 2,5% este año y el resto de América Latina 0,9% y el resto de los países de la OCDE a 1,9%. Entonces, cuando se habla, bueno, tampoco es cierto, a pesar de que tenemos una prensa que magnifica en los niveles que sabemos, y Chavo recordaba los artículos del Mercurio en esta dirección, estamos hablando, mira, el PC, un ordenamiento básico con el gobierno, el PPD y el Partido Socialista lo mismo, para qué decir los partidos menores como el MAS y la Izquierda Ciudadana y el Partido Radical. Aquí tenemos un núcleo pequeño, pero muy influyente de la democracia cristiana. Cuando digo influyente en los medios, influyente en los actores sociales como el empresariado, etcétera, y está compuesto por las personas que todos conocemos. Entonces, claro, una declaración de Ignacio Walker, de Guter Martínez, como salió ayer, etcétera, de Andrés Saldívar, como salió hoy día, va a estar, y por interés de la Tercera, del Mercurio y del resto, va a salir en todas partes y va a ser. Entonces, eso cómo lo guardas, no hay ninguna forma, no tenemos nosotros forma de evitar. Esos tres personajes, puse 3 ejemplos, obvio, pues ustedes pueden imaginarse el resto, no hay cómo parar que estas 3 personas generen opinión, ni hay cómo evitar que las grandes cadenas de prensa nacional las amplifiquen a niveles que ellos saben hacerlo. No hay cómo, no existe un mecanismo. Si alguien tiene uno, yo le agradecería infinitamente que lo sugiriera, porque nos ayudaría mucho. Pero yo creo que el resto tenemos que tener confianza en el gobierno, hacer las cosas. Yo creo que es esta síntesis entre realismo que implica hacer las cosas con una gradualidad y no renuncien, en el sentido de que sigue siendo el programa de gobierno que alumbra las conductas y los proyectos de ley que estamos hoy día tramitando. Esta síntesis, mira, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista nos ordena a todos, salvo a este grupo que tiene una visión distinta de las cosas y la tiene probablemente por convicción y también por un cierto cálculo, como decían delante, respecto de dónde están los votos y dónde están las sensaciones mayoritarias de la opinión pública. Y eso no tiene mucha solución, porque tampoco son más actores que los que acabo de mencionar los que han generado todo este revuelo. Estamos conversando con el vocero de la nueva mayoría, el diputado Sergio Aguiló, a quien le pido es que nos puede esperar un minuto, diputado. Encantado, con el mayor gusto. Hacemos la pausa entonces tranquilamente. Aunque dure 10. No, un minuto nomás, diputado, de verdad. No lo estamos engañando. Oye, ¿ustedes están tomando algo? Cafecito. No le podemos conviar en todo caso. Porque no la estamos fumando verde, diputado. Sin malicia, por la duda. Café con leche. Ahora, si tiene algo mejor que ofrecer, bienvenido será, diputado. Y habrá tecnología para traspasar mientras conversamos café y otras cosas que no vamos a mencionar aquí. La pausa y seguimos. 10 de la mañana con 13 minutos, estamos en Combinación Clave. Estábamos conversando con el vocero de la nueva mayoría, el diputado Sergio Aguiló, a quien le agradecemos que nos haya esperado, diputado. Encantado. Diputado, usted recién decía que no había motivo para echar atrás las reformas porque no había crisis, pero el escenario actual a nivel internacional, especialmente con economías como la China, por más allá que sea un escenario bien coyuntural el chino con el yen devaluado para tratar de equipararlo un poco más al dólar, ¿no puede provocar efectivamente un problema económico en Chile en un escenario tan importante como el chino, digamos? No, para nada. Mire, nosotros estamos en $24,000 de ingreso per cápita aproximadamente. Muy mal distribuido, por supuesto, ese es parte de ese talón de Aquiles principal de nuestra economía. Sin embargo, comparémonos con los países de la OECD, porque en América Latina, como le digo, la situación es muy crítica y están promedio América Latina creciendo al 0,9. Pero los países de la OECD son los más desarrollados del mundo. Son 33 esos países. Hay 3 tercios. Un tercio que está creciendo sobre el promedio, un tercio que está más o menos estancado y un tercio que está bastante más atrás. Usted sabe, a propósito de la crisis potencial de la economía chilena, ¿en qué tercio estamos nosotros? En el tercio de arriba. En el tercio que está tirando a los países de la OECD hacia arriba. Estamos creciendo a 2,5 y los países de la OECD, según los propios pronósticos este año, son pronósticos porque todavía no ha terminado el año, naturalmente, según los propios pronósticos de la
OECD está creciendo a 1,9 el promedio de estos 33 países. Entonces, efectivamente, ¿qué pasó con China? China estaba al 7,5 y como nos compra mucho cobre y otras cosas, pero principalmente cobre, entonces claro, con ese nivel de crecimiento nosotros estábamos felices. Y la India, que nos compra también algo, estaba creciendo al 7,5. ¿Qué pasa? La India mantiene su crecimiento 7,5, pero el pronóstico para China este año es que va a crecer a 6,8. Ahora 6,8 es una baja importante, sobre todo en la inversión industrial, y es donde más se demanda cobre. Vamos a tener problemas, pero el problema es que van a dejar las expectativas de crecimiento de largo plazo en Chile entre 3,5, 4. Yo quiero decir que olvidémonos, usted sabe, Estados Unidos no crece al 5% hace más de 3 décadas, los países de Europa no crecen al 5% hace más de 30, 40 años. O sea, los países que pasaron el patamar de $30,000 de ingreso per cápita, los niveles de crecimiento son entre 2 y 3. Y el nivel de crecimiento promedio de Chile para las próximas décadas es entre 3 y 4. Ahí debiéramos situarnos. Entonces, vamos a estar en ese nivel con una economía sana como la que tenemos en un par de años más. No vamos a estar el próximo año vamos a estar en torno al 3, pero a partir del 2017 vamos a estar entre 3 y 4, y ese es nuestra velocidad crucero, por así decirlo. Diputado, con entonces, esa velocidad crucero, nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la reforma con la gradualidad que aconseja la realidad actual. Pero la realidad actual es que tiene menos apoyo político y que efectivamente el crecimiento que esperábamos para este año y para el próximo es menor del que habíamos esperado cuando hicimos el pronóstico de las reformas. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por qué se entiende tan poco lo que está pasando? A ver, se lo pregunto de la siguiente manera. Cuando uno escucha un vocero, habitualmente la pregunta que vaya a hacer el periodista es ¿por qué se hizo esto? Acá llevamos un año y medio esperando el cómo se va a hacer, se va a hacer. ¿Por qué se hizo qué? Perdón, cuando tú dices se hizo esto, se hizo qué. Ante un vocero, de cualquier empresa, gobierno, uno va y pregunta ¿por qué hicieron esto? ¿De qué manera llegaron a esta solución? ¿De qué manera resolvieron esto en el tema que sea? Acá estamos todavía esperando que nos expliquen cómo se va a hacer, de qué manera. No entiendo bien la pregunta, pero tú dices, ¿por qué definimos este programa yo le digo, esta reforma? que habitualmente uno, cuando acude a un vocero, es para que le explique por qué se tomaron resoluciones respecto de cualquier tema. Acá estamos recién esperando que nos expliquen cómo se va a resolver. Un año y medio después. Yo lo juego, o sea, a lo mejor estamos explicando lo pésimo y es muy probable, pero yo diría 2 frases. Uno, nosotros hicimos este programa porque Chile es el país más desigual de la Tierra. El más desigual de la Tierra. Estuvo el año pasado acá el economista francés Thomas Piketty, que nos aclaró cuáles son los mecanismos, yo esto lo conozco bien porque soy economista, cuáles son los mecanismos para medir la distribución del ingreso, y uno de esos mecanismos, que es cuánto gana el 1% más rico de la población, y Chile es el rey de los países desiguales del planeta. Entonces, eso es una bomba de tiempo para la estabilidad y la paz social, y eso no es inadmisible éticamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un programa gradual, pero programa de transformaciones profundas en el tema tributario, en el tema laboral, en el tema salud, en el tema educación, donde efectivamente permitamos que haya en una década más, etcétera, un país mucho más igualitario del que hoy día tenemos, porque estos niveles de desigualdad son inadmisibles. Ahora, ¿por qué estas reformas y no otras? Porque esas son las reformas en todo el mundo, en cualquier país del mundo, en cualquier persona entendida, son las que efectivamente pasan de la desigualdad a mayores niveles de igualdad, que son la educación, que genera efectos en el mediano y largo plazo, no en el corto, y las 2 reformas que generan efectos en la igualdad en el corto plazo, que son la tributaria, porque usted saca recursos de los que tienen más para, a través de políticas sociales, entregar a los que tienen menos, y a través del mecanismo de reforma laboral, porque usted le permite a los trabajadores, empresa por empresa, unidad productiva por unidad productiva, mejorar las condiciones de negociación de tal manera que las utilidades sean menos y las remuneraciones sean más. Es así de sencillo, por eso elegimos esta reforma y no otra, y nos fuimos por un camino que no es la revolución, porque no puede ser, en la época de la revolución se terminó, nadie quiere violencia, todo el mundo tiene que ser conversado, pero que no queramos violencia no significa que no tengamos la predicción de que la gente que usted le va a pedir una contribución mayor no vaya a alegar. Nosotros sabíamos que el empresariado iba a tener la actitud que iba a tener cuando usted le pide una contribución de 8.300 millones de dólares al año por la reforma tributaria, naturalmente que ellos se sienten molestos, pero eso es parte de la vida, así es la cosa, ¿no? Diputado, creo que usted es un muy buen vocero en la nueva mayoría, entonces quiero que me trate de explicar, sí, cuando hablamos de realismo sin renuncia. Sí. ¿A qué se refiere la nueva mayoría con realismo
y a qué no se renuncia. Porque hoy escuché a Jorge Pizarro poner más énfasis en la agenda de probidad que en los otros temas del programa. Ya, pero es que yo soy el vocero, usted me pregunta a mí. Realismo significa que no se... sin renuncia es que no se renuncia a ningún propósito, ni a ningún objetivo, ni a ningún mecanismo, fíjese, del programa. A ninguno. Ni objetivo, ni propósito, ni mecanismo. ¿Qué significa realismo? Que la gradualidad con que se va a hacer y se va a llegar a estos objetivos y se van a aplicar estos mecanismos, va a tener que tener una pausa más estricta, una gradualidad más lenta. Así de sencillo. Es decir, ejemplo 1, si usted quería tener 60%, el próximo año va a tener 50% de gratuidad en la educación superior. Bajó 10 puntos. ¿Por qué? Porque la plata fiscal que suponíamos que íbamos a tener cuando pensábamos que íbamos a crecer este año a 3,5 y estamos creciendo a 2,5, es menos plata. Segundo ejemplo, gradualidad para hacer las cosas. Hicimos una reforma tributaria, 8.300 millones de dólares en régimen. ¿A qué no se renuncia? A que vamos a tener los 8.300 millones de dólares en régimen. ¿Cuál es la gradualidad o cuál es el realismo? Que efectivamente el mecanismo que usamos vamos a tener que ajustarlo para que efectivamente consigamos esa misma plata, subrayo, esa misma plata, ¿no es cierto?, tal vez en un par de años más, en régimen, ya no el 2018, sino que probablemente el 2019, el 2020, a través de un ajuste que nos permita hacer más eficiente esa reforma. ¿Qué significa realismo? Eventualmente que se abra una discusión en la reforma laboral para que la huelga efectivamente sea sin reemplazante, ni externos ni internos, ojo, ni externos ni internos, pero que en las empresas de menor tamaño, aquellas empresas de 30, 40 trabajadores, la gente que nos está escuchando puede entenderlo perfectamente, porque hay muchas empresas de 10 trabajadores, 20, 30 trabajadores, puedan tener un efecto, evitar que tenga un efecto indeseado. ¿Cuál es el efecto indeseado? El súper simple, que no cierre la empresa, que no cierre, porque todo esto es para mejorar las condiciones de los trabajadores y no para empeorarlas. Si usted sabe que corre un riesgo de empeorar la situación de los trabajadores porque cierra la empresa, entonces tiene que ver, en el caso de las empresas de menor tamaño, cómo aplica este tema de la huelga sin reemplazo. Ese es el famoso realismo. Le puse 3 ejemplos. Diputado Santiago Escobar, yo tengo la siguiente impresión. Yo comparto completamente el criterio de que crecer al 2,5% no es poco en medio, digamos, de las restricciones internacionales de la economía. Eso es más que mucho, y hay un ritmo constante de crecimiento y el problema es el de igualdad. Luego, por eso mismo, a la hora de las interpretaciones dentro de la coalición oficialista sobre qué significa el realismo sin renuncia, este mensaje de estrechez y de dificultades económicas que lleva a temperar esta contradicción entre lo que dice la presidenta de la República sobre la gradualidad y lo que dice el ministro del Interior sobre la gradualidad. Estas contradicciones al interior de la coalición sobre el reemplazo, porque apareció una carta de los economistas que participaron en la confección del programa diciendo que el mecanismo de reemplazo se utiliza prácticamente en todas partes del mundo, y se citaron una serie de ejemplos, y está firmado por Engel, está firmado por Andrea Repeto, está firmado, en fin, usted conoce la lista de la gente que apoyó eso. Es decir, estas contradicciones internas, porque a la hora de hacer el realismo sin renuncia, implican definiciones finas sobre temas que son sustantivos. O sea, si esto se lleva al lado de la posición de la CUT dice, mire, esto termina, el reemplazo lo que hace es negar el derecho a huelga, en definitiva. Y al revés, ¿no es cierto? Las grandes empresas alegan de turnos éticos, de la continuidad de la producción, amenazan, etcétera. Entonces, los signos adentro de la coalición son que no se ponen de acuerdo en cuestiones matrices, finas, ya de operación. Y entonces la pregunta es, ¿quién conversa con quién? Porque las vocerías que salieron después de el cónclave, que en realidad no parece haber sido un cónclave, indicaban
caminos totalmente diferentes. Entonces usted, como es el vocero, explíquenos cómo lo hace, cuáles son sus actos de predisposición para poder componer una vocería relativamente coherente en esto, con lo que está haciendo el gobierno y con lo que están declarando los partidos. Ojo, a eso me refiero. Sí, por supuesto. Santiago, yo no te cuento nada nuevo si te digo que esta coalición que va desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, desde una coalición que tiene financiamiento de algunos de sus más insignes voceros, de las grandes empresas transnacionales y nacionales hasta la CUT, tiene un par de problemas de coherencia interna, eso es más que obvio. Entonces yo lo que diría es que el mínimo común múltiplo, como diría un alumno de cuarta preparatoria, porque uno aprendía fracciones ahí, el mínimo común múltiplo es que vamos a hacer esta reforma y están en el programa, y esto es sin reemplazo en el ejemplo que tú me pones, y yo no puedo evitar de que haya un conjunto de economistas que son más bien economistas de tendencia neoliberal, tengan la opinión que han expresado. Un país libre y democrático está súper bien, digamos, pero efectivamente todo parece indicar de que un gobierno como el nuestro, que ha bajado las encuestas y que se ha peleado con los profesores, con los estudiantes, etcétera, pero que le queda el apoyo de la CUT, un gobierno que ha tenido problemas para explicar estas reformas que van en la dirección de la igualdad, al punto que las encuestas señalan, cuando se pregunta específicamente por cada una de ellas, la única reforma que tiene mayoría y adhesión ciudadana evidente es la reforma laboral. Sería una torpeza, creo yo, empezar a pelearnos con la CUT y a pelearnos con la esa mayoría que apuesta a esta, precisamente a esta reforma laboral. Entonces, yo, ¿qué es lo que diría? El mínimo múltiplo en este momento en el que estamos ahora conversando con ustedes es que vamos a seguir adelante con la reforma laboral tal cual salió de la Cámara de Diputados, y vamos a tratar de que en el Senado hagamos un pequeño ajuste que tenga que ver con las empresas de menor tamaño, a ver si, qué sé yo, la huelga, en vez de ser indefinida, en el caso de que no haya acuerdo entre empleador y trabajadores, pueda tener un cierto tiempo para evitar que las empresas quiebren o las empresas terminen, que es terminar con la fuente laboral de los propios trabajadores. Salvo ese ajuste, en el resto vamos a estar de acuerdo. Ahora, si tú me dices, mira, no es posible que nadie termine con las contradicciones que existe una coalición tan amplia como esta, que tiene intereses diversos. Y perdona poner un dedo en la llaga, por último, Santiago, al decirlo con franqueza, yo creo que no seamos ingenuos. El hecho de que, y además está tan didáctico esto que ha pasado en el último tiempo, que es una desgracia que ayude a clarificar, el que haya aquí parlamentarios de la nueva, ya no digo de la derecha, porque es obvio, de la nueva mayoría, que reciban 500, 600, 800 millones de grandes empresarios para sus campañas, me lleva a pensar a mí que siempre los seres humanos somos agradecidos, la gente que nos colabora, y hay una cierta manera de responder esa gratitud, que siempre es una actitud muy noble, y entonces, claro, hay, como diría, hay mucha recepción de parte de algunos parlamentarios a esos intereses. Diputado, quiero vincular a esto con un siguiente aspecto. No sé si ustedes los han discutido o no. Usted es un diputado que representa una posición muy clara y es economista, y entonces entenderá exactamente lo que le estoy diciendo sobre las prácticas extorsivas de los grandes empresarios respecto a los pequeños empresarios, en términos de pago de proveedores, etcétera, porque el gran capital de empleo está en los sectores medios, no en los grandes. Ahí está. Y entonces, desde ese punto de vista, es conocida las prácticas extorsivas que utilizan por fuera de la ley con sus proveedores, por ejemplo, Antofagasta Minerals, de los Luxich, que tiene banco, y que entonces, al retardar el pago de factura, lo que hace es definitivamente lucrar, ¿no es cierto?, con un retardo malicioso, y nadie levanta una voz en esto. Entonces yo digo lo siguiente: ¿cómo no es posible que el gobierno pueda, o la nueva mayoría del oficialismo pueda, articular una gran fuerza de decencia y de avance en materia de
mercado, de transparencias de mercado, de transparencia de mercados laborales, y se deje arrastrar a una posición de minoría porque va perdiendo todas las adhesiones. Eso pasó en educación, eso está pasando en materia de reforma laboral, eso pasó en materia de reforma tributaria, y puede seguirse contando ad infinitum los casos en los cuales, ¿no es cierto?, se atiende a los grandes y no se atiende a los chicos, de donde depende en general la operativa, el funcionamiento del país. ¿Qué es lo que se ha hecho en esa materia para terminar con las prácticas extorsivas de los grandes con los pequeños empresarios? Porque hay que defenderlos de alguna manera. Coincido 150% con lo que tú has dicho, totalmente. Primero, el empleo está ahí. El 70% del empleo, no recuerdo en este momento la cifra que nos entregaron en la Comisión de Hacienda el otro día, yo pertenezco a la Comisión de Hacienda además, es que el 70 y algo por ciento del empleo está en las empresas de menor tamaño, y eso efectivamente, que viven esta extorsión por parte de los grandes empresarios, es rigurosamente cierto. ¿Qué hemos hecho? Y eso es muy importante el punto, porque nosotros pusimos un par de, que no ha sido parte de la polémica, porque a los grandes empresarios les daría vergüenza poner este punto como parte de la polémica, pero lo pusimos en la reforma tributaria y es parte de la ley. Y ojalá esta presión que están haciendo ellos en contra de la reforma tributaria para hacerle una reforma a la reforma no incluya vuelta atrás en este punto. Le pusimos una cláusula, un par de cláusulas que van a... Le pusimos un tiempo, no recuerdo si eran 30 o 60 días, para que el pago de los grandes empresarios a sus proveedores pequeños de las empresas de menor tamaño, incluso diciendo que pasado ese plazo, ellos tenían que pagar el IVA y tenían que pagar el resto de los costos. Porque es muy insólito que haciendo las pequeñas empresas proveedores ya no de los supermercados, de las grandes mineras, de las grandes empresas nacionales y transnacionales, tienen que además pagar los impuestos adelantados, aunque ellos no hayan recibido el pago por su servicio o por su provisión de bienes a estas grandes empresas. Entonces, nosotros pusimos un par de disposiciones muy claras en ese sentido, y ojalá que no se traigan ahora en el ajuste a la reforma. Bueno, diputado Sergio Aguiló, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Combinación Clave. Que estén muy bien, un abrazo grande. Igual. Nos vemos.